Aquí inició todo. El mito dice que cuando aún era de noche, cuando aún no había luz, cuando aún no amanecía, los dioses se llamaron unos a otros y se juntaron en Teotihuacán. Reunidos, aseguraron con sacrificios el nacimiento de un nuevo sol y su tránsito por el cielo, dándole equilibrio infinito a lo diurno y a lo nocturno, a la luz y la oscuridad. Así nació el quinto sol. Teotihuacán es el lugar de los orígenes, especialmente para los aztecas, que la ubicaron como el sitio mítico donde comenzaba su universo. En sus peregrinaciones, los habitantes del centro de México encontraron una ciudad abandonada de la que no conocieron la lengua, el origen o la historia, pero que aún hablaba a través de su monumental escala. Quizá por eso, y porque se trataba de una civilización anterior a ellos, los aztecas la nombraron la ciudad donde nacen los dioses, donde se hicieron los dioses. Pero mucho antes de que la descubrieran y la reflejaran en sus rituales, en su arquitectura y en su arte, Teotihuacán había desarrollado características propias que le permitieron extender sus tentáculos por toda Mesoamérica. Fue un centro estratégico por los recursos que poseía, un complejo asentamiento multiétnico regido por un gobierno compartido, un centro de intercambio macrorregional, una capital de Estado, un modelo del cosmos mesoamericano. Hoy, más de 1000 años después de su colapso, millones de visitantes se apropian del lugar cada año. Suben y bajan por los palacios y templos de esta ciudad de gigantes, caminan por sus calzadas y habitan sus espacios. Teotihuacán llama poderosamente por lo que se conoce de ella, pero también por lo que falta saber. Las dudas alrededor de esta ciudad de misterios han enganchado los afanes científicos de varias generaciones de arqueólogos. De los 20 kilómetros cuadrados de extensión original que tenía Teotihuacán, solo se conoce el 20%. De su historia no existen registros escritos, por lo que los especialistas solo cuentan con los datos arqueológicos para trabajar. No conocemos el nombre que le dieron los habitantes originales a su ciudad, entre otros motivos porque no se conoce cuántas y cuáles lenguas se hablaban. Teotihuacán es el topónimo náhuatl utilizado por los aztecas. Tampoco sabemos quiénes fueron sus gobernantes, porque nunca se ha encontrado una tumba real, a pesar de que en la ciudad se registran cientos de años de trabajo científico. De su final, del colapso de Teotihuacán, falta saber cómo se quebró el pacto social que les permitió vivir en paz durante 5 siglos y quiénes iniciaron la violenta revuelta que terminó con esta civilización. Afortunadamente, hay quienes insisten en buscar las respuestas aquí, en el mismo lugar de las dudas, bajo la tierra. Durante 40 años, la doctora Linda Rosa Manzanilla ha caminado el valle de Teotihuacán. Su trabajo arqueológico busca reconstruir la intimidad de los habitantes de esta megalópolis, desde los artesanos de clase baja hasta los miembros de las élites intermedias y gobernantes. Descifrar esta información aporta datos para entender el origen, los hábitos, las actividades y el comportamiento de quienes habitaron la más grande ciudad mesoamericana de la época. El proceso al cual he dedicado mi vida como arqueóloga es el proceso de formación de los estados arcaicos y de las sociedades urbanas, las primeras sociedades urbanas. ¿Cómo se pasa de sociedades
aldeanas, después cacicales, a sociedades estatales, y cómo se pasa de vivir en ciudades, en centros, tipo villas, a las primeras grandes metrópolis. Entonces, el proceso de formación de transformación hacia esa complejidad sería el primer punto que me interesa. Obviamente Teotihuacán, estando muy cerca de la Ciudad de México, llamó mucho mi atención, pero además por la escala del fenómeno urbano, es gigantesca la ciudad. 20 kilómetros cuadrados de extensión de una ciudad muy planificada, ortogonal, a ángulos rectos, las construcciones con módulos constructivos, con una traza urbana muy planificada, realmente no es fácil de ver en el mundo antiguo, en sociedades muy antiguas. 125,000 personas de distintos grupos étnicos habitaron 20 kilómetros cuadrados de espacio construido. ¿Cómo pudieron vivir en paz durante 5 siglos? La visión de Linda Rosa Manzanilla sostiene que el modelo de convivencia se basó en pactos y consensos entre grupos sociales muy diversos, que terminaron por construir una estrategia corporativa de gobierno que evitó revueltas, alzamientos, cualquier insinuación de golpe de Estado. A diferencia de las sociedades mayas o zapotecas contemporáneas a Teotihuacán, que estaban regidas por un rey, que además podía personificar una deidad, la diversa sociedad teotihuacana requería un cogobierno que mantuviera los equilibrios. Teotihuacán reconocía así que los grupos sociales estaban por encima de los individuos que detentaban el poder, un paradigma incluso en nuestros días. La excepción del fenómeno Teotihuacán yace no en el hecho de tener a 100,000 personas en un solo lugar, sino que esas personas sean de distintos grupos étnicos y que se requiera organizar a los grupos sociales en unidades corporativas, donde los grupos sean más importantes que los individuos. Una de las estrategias para dar orden a esta diversidad teotihuacana es la traza urbana. La retícula obedece a la organización social del espacio, pero también busca reflejar los 4 rumbos del universo en estricta concordancia con la idea de que se trata de una ciudad cósmica. Visto desde el cielo, el espacio terrestre de Teotihuacán está dividido por 2 ejes transversales, uno este-oeste y otro norte-sur, conocido como Calle de los Muertos. A lo largo de casi 5 kilómetros de longitud, la Calle de los Muertos es la columna alrededor de la cual se organizó la ciudad. Al sur se encuentra la Ciudadela, más adelante la Pirámide del Sol y en el extremo norte la Pirámide de la Luna. La traza es equivalente a orden y simbólicamente es muy poderosa, una flor de 4 pétalos donde todo está orientado a 15 grados 17 minutos del norte franco. Todo. Incluso las lejanas terrazas construidas en los cerros que limitan al oeste del valle donde se asentó esta civilización. Teotihuacán, aparte de los barrios, está dividido en 4 sectores. La calzada de los Muertos es el eje norte-sur, la calzada este-oeste es el cruce, digamos, este-oeste, y hay 4 sectores en Teotihuacán. Hay una representación, la única, de hecho, en el propio Teotihuacán, que es la vasija de las colinas que encontró un arqueólogo sueco, Sigvald Linné, quien excavó en Teotihuacán en los años 30. Él encontró esta vasija muy famosa que está en el Museo de Antropología, donde están 4 individuos vestidos como élite, con 4 emblemas distintos, haciendo rituales de siembra, que en general nosotros encontramos
en Teotihuacán, en las áreas administrativas de los barrios, este tipo de ritual de tirar semillas con líquidos. Y cada uno tiene un emblema distinto. Entonces, mi propuesta de cómo está sectorizada Teotihuacán en 4 grandes distritos, de los cuales vienen las casas gobernantes, los 4 cogobernantes, es que las aves de rapiña están al noroeste, los jaguares y felinos al noreste, con el dios de las tormentas como deidad importante, los coyotes al suroeste y las serpientes al sureste, con su templo de la serpiente emplumada. Y entonces están los 4 emblemas en la vasija de las colinas y los 4 individuos. Por lo tanto, yo no creo equivocarme de que en el Consejo de Gobierno probablemente participaron 4 personas o 2, que serían los 2 linajes fuertes. Pueden ser 4, pueden ser 2. Porque en Cholula, que después tenemos las fuentes del posclásico, claramente estipulan que hay 2 cogobernantes en Cholula, que es un heredero de la tradición teotihuacana, sin duda alguna. Esta pieza de cerámica constituye un importante eslabón en la reconstrucción que la doctora Manzanilla hace del sistema social teotihuacano. Un sistema en el que la cabeza es un cogobierno que evita golpes de Estado y una base agrupada por oficios que vive en conjuntos que funcionan como vecindades. Pero en medio, entre la cabeza y la base de la estructura social teotihuacana, existió una élite intermedia que pudo haber sellado el destino de esta megalópolis. Grupos organizados en barrios, con alianzas regionales y capacidad para mover bienes suntuarios sin control del Estado. Son unidades prácticamente autónomas que compiten con sus riquezas, organizadas alrededor de un centro de barrio y una coordinación. Ellos conocían el poder. Ahora, ¿cómo lo hicieron? No dejaron registros escritos, no sabemos cómo sucedió esto. Lo único que yo puedo entrever por mis investigaciones en varios puntos de la ciudad de Teotihuacán es que había una tensión entre la disposición administrativa desde arriba y la gestión del barrio con su libertad de acción, de traer bienes suntuarios, de enriquecerse con ellos. Entonces yo creo que esa tensión al final de la historia teotihuacana rasgó este tejido, este pacto multiétnico que es muy frágil. Y yo creo que la revuelta que dio fin a Teotihuacán, o por lo menos el inicio del fin con este gran incendio en las áreas de gestión de las élites gobernantes, toda la Calzada de los Muertos, Xala, Quetzalpóatl están incendiadas, pero a temperaturas altísimas. Todas las esculturas están rotas en muchos pedazos, etc. Es una revuelta interna de los barrios hacia las élites gobernantes. Un gran incendio provocado hacia el año 550 de nuestra era marcó el final de Teotihuacán. ¿Quién o quiénes lo provocaron? Está por saberse. Pero si el fuego aparece en el colapso de la ciudad, también es protagonista en su construcción. Grupos de distintos orígenes llegaron a este lugar hacia el fin del primer siglo de la era cristiana. El Popocatépetl registraba entonces una gran actividad volcánica que expulsó a estos grupos de sus lugares de origen y los reunió más al norte, en el valle de Teotihuacán. Las erupciones no solo provocaron oleadas migratorias, seguramente también marcaron el imaginario de los pueblos que huían de ellas. ¿A qué se debía esa destrucción? ¿Qué significaba esa fuerza salida de la tierra? Sin duda, se trataba del fin de una era y el principio de otra nueva. El calendario marca el año 80 después de Cristo, pero las principales ocupaciones sedentarias en este valle se dieron muchos siglos atrás. En el Valle de Teotihuacán tenemos fechas cercanas al 400 antes de Cristo como la primera ocupación formativa del valle. En general no hay muchos sitios excavados de ese periodo previo al inicio de la era cristiana.
Uno de ellos es Cuanalan, que es una aldea que está, digamos, en la salida del Valle de Teotihuacán y confluencia con el lago de Texcoco. Es una aldea de chozas, de bajareque, de 5 por 5 metros, una vida muy aldeana en el sentido de que son familias nucleares, papá, mamá e hijos, viviendo cada uno en una casa. Hay actividades externas en patios, en áreas abiertas como hornos de rostizado, hay entierros, hay pozos troncocónicos para almacenar maíz, por ejemplo. Y una subsistencia que aprovecha todos los recursos, los del lago de Texcoco, porque hay presencia de peces de agua dulce, los de la llanura cercana al lago, porque hay obviamente cultivo de maíz, de frijol ayocote, frijol, el frijol normal, calabaza. Hay también, por cierto, de variedades de maíz, hay 4 variedades de maíz, es decir, se está cultivando con mucha diversidad. Hay aprovechamiento de animales de la llanura, pero también del bosque y maderas de la zona ya de las estribaciones de la sierra, de tal manera que es una subsistencia bastante diversificada y aprovechamiento de distintos puntos de pues el lago de Texcoco, el Valle de Teotihuacán y la subida a la sierra. Entre 1974 y 1975, la doctora Manzanilla excavó una pequeña porción de Cuanalan junto con Marcella Frangipane de la Universidad de Roma La Sapienza. Hasta ahora, es la única aldea anterior a nuestra era excavada en el Valle de Teotihuacán. La vida aldeana de la zona no cambió hasta que alrededor del primer siglo de la era cristiana hace erupción el Popocatépetl y grupos con sistemas de vida más sofisticados migran a este lugar. Lo que sucede posteriormente, ya cuando la ciudad monumental es trazada, le puedo decir que algunos de esos grupos llegaron a este valle, porque esta disposición de 3 estructuras que rodean un patio con un altar fue recreada de manera monumental en el Valle de Teotihuacán. Es decir, estos grupos que huyeron de las erupciones del Popocatépetl seguramente llegaron a un valle que ya tenía aldeas de gente local. Entonces, sin duda alguna, la erupción del Popocatépetl marca un momento de catástrofe. No hay duda, porque los movimientos que generó este evento fueron amplios. ¿Cómo se va construyendo la multiculturalidad en el Valle de Teotihuacán? De ese momento crucial, se tiene muy poca evidencia arqueológica. Lo que se sabe es que iniciaba la construcción de las 2 pirámides principales. La del Sol llama poderosamente la atención por varios motivos. El primero, porque fue construida en una sola etapa, hecho que da cuenta del control y la organización de recursos con que ya contaba para entonces la ciudad. La pirámide del Sol es en realidad una montaña de tierra. Los teotihuacanos la levantaron con material extraído de los campos de cultivo próximos. Posteriormente se colocó un revestimiento de piedra que replica los ángulos del Cerro Patlachique para evitar fallas y desbordamientos. Se trata de un eco visual, tal vez hasta de una guía constructiva. La pirámide del Sol fue la edificación de una montaña sagrada, para ser la contraparte de esa otra montaña que estaba destruyendo sitios, el Popocatépetl. Comúnmente se piensa que esta pirámide de 65 metros de altura estuvo dedicada al culto al sol, cuando en realidad los teotihuacanos la dedicaron al dios de las tormentas. Entonces, el tener una montaña de la fertilidad, haciendo la contraparte de una montaña destruyendo con esta erupción y el símbolo que es el fuego, es decir, fuego y agua, 2 montañas, dos polos, digamos, de esta cosmovisión. La ciudad de Teotihuacán comienza así a configurar su esplendor.
El valle ofrece todas las ventajas: materia para construir a nivel monumental, manantiales de agua, canteras para extraer la piedra que se convertirá en herramienta y una ubicación privilegiada en la ruta de la Cuenca de México a la costa del Golfo. Su diversidad y su orden llaman a artesanos, a constructores, a gente que participará de una vida urbana sofisticada y diversa. Teotihuacán se define a partir de este momento como la primera entidad urbana multiétnica de Mesoamérica. El centro del mundo estaba en construcción. Nació del fuego del volcán. Nadie imaginaba que moriría por el fuego del hombre.